Muy buenos días. A ver, se escucha, ¿verdad? Sí, bueno. Muchos saludos a todos los oyentes. Gracias por estar nuevamente aquí este sábado hermoso que podemos disfrutar. Una mañana más que Dios nos regala la vida, la salud y este momento, este programa donde podemos compartir contigo acerca de un programa que hemos preparado como el Departamento de Consejería. Hemos puesto el tema: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Este es el tema que hoy vamos a tratar. Vamos a hablar aquí entre algunos compañeros del Departamento de Consejería, que ya en un ratito más ya te voy a decir quién está conmigo aquí en el estudio. Yo soy Mario Enz, parte también del equipo de Consejería. Y hoy, como dije, el programa es ya un poco preparativo para lo que es Semana Santa, ¿sí? Hablando de Semana Santa, una de las características seguramente de la Semana Santa es que se come bastante, ¿sí? En Paraguay tenemos la famosa chipa, conozco también que se hace mucho al tatacuá y muchas cosas ricas que se preparan para esta Semana Santa, y algo similar, algo relacionado a la comida. Hoy queremos conversar juntos, y simplemente quiero recordarte que como Departamento de Consejería estamos a disposición tuya para que tú nos puedas llamar, que puedas buscar una ayuda si necesitas en algún momento un acompañamiento a tu vida personal o en tu matrimonio, si tienes algún conflicto con tus hijos, si necesitas de alguien que te escuche y pueda acompañarte un tramo. Aquí estamos a disposición tuya. Puedes llamarnos o mensajearnos, mandar un audio al 0984 77 7707. Ese es el número habilitado donde en horario de oficina puedes con mucho gusto buscar ayuda. También mucha gente nos envía su pedido de oración. Nos reunimos como equipo y oramos por esos motivos. Aparte de eso, tenemos también nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, donde ahora mismo ya está la transmisión en vivo, y te invito de repente a conectarte porque vas a ver algunas cosas aquí en la mesa que hemos preparado para este programa especial de hoy. Así que estamos en Facebook Live, también tenemos nuestro canal en Instagram. Este programa se vuelve a cargar también en el podcast de la radio y en Spotify. Y también el domingo a las 8 se vuelve a transmitir el programa en la radio, domingo a las 8 de la noche, ¿sí? Así, eso es un poco para hacerte recordar, si por si acaso todavía no tenías esa información. Pero ya presento aquí a mis compañeros que están aquí a mi lado. Vamos a empezar por la otra punta. Milciades, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Enrique, a los oyentes también saludo especial. Un día especial también. Así como mencionaste el tema, cuánto he deseado comer con ustedes, también para nosotros siempre es un privilegio tener eso de compartir en el programa. Y hoy parece que nos preparamos con algo extra, ¿verdad? Sí. La cámara seguramente ya enseguida va a enfocar en lo que preparamos acá para estar ambientado, como se dice. Así que saludos a cada uno y esperemos que podamos ser de bendición a través de este programa. Y saben que, como ya mencionó el compañero, que pueden contar con nosotros, y a través de ustedes también nosotros siempre salimos bendecidos. Así que un gusto de mi parte. Muy bien, Enrique, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mario y Milciades. Es un gusto de poder compartir en esta hermosa mañana, y además sobre un tema que realmente nos afecta hasta hoy día, que las familias que se van a reunir en esta Semana Santa. Yo que he trabajado mucho tiempo en el Oriental, estoy imaginando esas familias, esas mamás que están preparando su tatacuá. Tal vez algún hijo llega de lejos, de España, de Portugal, donde siempre estuvo. Y siempre está la promesa cuando uno le pregunta: ¿y cuándo viene tu hijo de vuelta? Y en Semana Santa de tal año. O sea, siempre es un punto de encuentro de familias. Y también aquí en el Chaco sabemos eso de que esos encuentros de Semana Santa es algo fundamental. Y como aquella vez cuando se inició la Pascua, eran familias unidas, eran familias que se reunían. Esto también hoy en día sigue, y queremos también y tenemos el deseo de que en esa Semana Santa también muchas familias que tal vez mucho tiempo no estuvieron juntos puedan estar unidos en esa Semana Santa y comiendo una riquísima chipa, algún cordero que se sacrifica también ahí. Justamente acá queremos mostrar un poco
la cámara, lo que hemos preparado para compartir acá con la gente también, para que puedan ver que estamos bien preparados también. Y Sí, con acá un cocidito ahí. este no es de plástico, sino que todo esto que tenemos acá es real, así que no se vayan a imaginar que vamos a comer plástico, pero de repente aquí hay algo de chipa, algo de mbejú que hemos preparado, también el cocido que ya tenemos aquí para compartir. Queríamos hacerlo, ambientarlo un poquito para darnos un poco esa imagen o ambientarnos sí a esa ronda en la mesa, quizás no con un almuerzo, una cena completa, pero un poquito para masticar mientras tanto. Así que si alguien de repente no se escucha bien, claro, es porque su boca está llena y no puede estar comunicando bien. Sí, pero aparte nosotros tres aquí estamos en un equipo completo de Ruth en la consola, eligiendo las canciones, dando aquí el soporte con los micrófonos. Y Matías ahí con las cámaras que nos va a ayudar con esto. Y también hemos invitado a los oyentes y quizás, querido oyente, ya lo has visto por ahí, pero quizás todavía no. Entonces quiero darte la oportunidad. Queremos invitar a que tú puedas también compartir un poco una experiencia. ¿Cómo ha sido en tu familia antiguamente o hasta el día de hoy de repente? ¿Qué costumbres tenían en la mesa? ¿Qué recuerdos tienes de estar en familia sentados alrededor de la mesa compartiendo? ¿Tienes algo que nos puedes compartir? Ahí nos puedes enviar un mensaje al 0984 77 77 07 0984 77 77 07, o si no también en Facebook escribir un comentario ahí debajo de la transmisión en vivo. Ahí también nos puedes dar un retorno acerca de qué experiencia tienes. Pero vamos a empezar aquí a desarrollar un poco este tema que hemos preparado. Y la primera pregunta, o digamos que la introducción que queremos hacer, es un poco el dar un repaso a lo que ocurrió en aquella noche donde Jesús estuvo reunido con sus discípulos en una pieza que creo que le llaman aposento alto. Entonces ahí estaban reunidos disfrutando de una Pascua, una cena. Y vamos a leer el texto ahí a Milciades. Le voy a pedir que pueda leer el pasaje para que podamos tener en cuenta un poco cómo fue esa situación. Lucas 22, 15 dice: ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer? Sí, ese es el texto donde nos relata Lucas de que estaban reunidos, y esta es la oración que Jesús soltó en ese momento, luego de haber lavado los pies de sus discípulos, luego de haber tenido no sé si discusión, pero con Pedro, que no estaba muy de acuerdo con que Jesús lavara los pies. Y luego de todo eso se reúne ahí en la mesa, y ahí es donde Jesús comparte este deseo. A ver un poco qué podemos resaltar de este momento de estar ahí alrededor de la mesa cuando Jesús estaba con sus discípulos. ¿Por dónde podemos empezar a hablar un poco sobre este tema? Yo creo que es importante que nosotros nos vayamos bastante atrás, donde se comenzó esa costumbre de celebrar la Pascua. Eso había sido un mandato de Dios mismo al pueblo de Israel cuando ellos estuvieron 430 años como esclavos en Egipto. Al principio eran muy bienvenidos ahí con el primer rey que había, pero después sabemos cómo era la esclavitud. Y Dios, a través de Moisés y su hermano Aarón, quería liberar a ese pueblo. Entonces, la última noche, cuando era la 10ª plaga, que era la muerte del primogénito, Dios ordenó al pueblo de Israel que cada uno se quede en su casa y que celebre una cena, que tengan una cena. Y es interesante los detalles que tuvo Dios en cuenta aquella vez. La Pascua era el símbolo de liberación, ellos iban a ser liberados. Tenían que tener pan sin levadura, que significa que ellos no iban a tener tiempo para que la levadura haga hinchar el pan, sino iban a tener un pan que pasó del camino, o sea, tenía que correr, tenía que salir de ahí. Y cada familia tenía que enfaenar un cordero. Ese cordero tenía que ser sin mancha,
Y eso era simbólicamente hablando de Jesucristo mismo, que posteriormente, como hemos leído recién, iba a ser el verdadero cordero que iba a limpiar nuestros pecados, que nos iba a buscar el perdón para nosotros y para todo el mundo. Entonces las instrucciones eran que el cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, no podía ser un cordero enfermo, algo así. Y interesante es también que la familia, que era muy pequeña, que no podía consumir todo un cordero, tenía que juntarse con otra familia para que no sobre nada. Tampoco se podría quebrar un hueso. Eso también vemos después en la cruz de Jesús, donde era una costumbre de los romanos siempre romper o quebrar las piernas de la persona para que aún sufra más y incluso para que muera más antes, para que no se pueda apoyar más. A Jesús no se le hizo, no se le quebró ningún hueso, y eso también era otro símbolo que Dios mandó ahí. La sangre que representa la vida, los judíos tenían que ponerla por la puerta, y significaba que en ese momento, cuando el ángel de la muerte iba a pasar y matar todos los primogénitos de los egipcios, donde él veía esa sangre había perdón. Ahí no iba a entrar, ahí no iba a matar al primogénito. Entonces la carne tenía que consumir toda esa noche, no se podía sacar fuera de casa, tenía que quedar en la casa. Y lo interesante de eso, aunque parezca algo racista, lo que era Dios ahí, era que ningún extranjero podía participar. Solamente el pueblo de los judíos, o sea, solamente los judíos, y excepto ellos tenían esclavos que habían sido comprados con dinero de israelita. Eso sí, eso podían participar, pero los esclavos que no habían sido comprados no podían participar, tenían que ser solamente los judíos. Entonces, todo ese reglamento que se le puso ahí, y esa era su comunión que ellos tuvieron como familias, una unidad de familias, y también esa noche estaban preparados para salir de esa esclavitud. Todo eso se transmite a la cruz, donde Jesús hace lo mismo, que Él es el Cordero, que Él era sin mancha, que Él pagó por nosotros nuestros pecados. Y entonces, antes de que ocurra eso, Él está ahí reunido con los discípulos, que ya hemos dicho en la introducción. Él estuvo ahí participando con sus discípulos, y ahí lanzó esa famosa frase: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Y ahí estaba todavía Judas, que él sabía que le iba a traicionar. Estaban los 12 discípulos, estaba Jesús. Él había caminado 3 años y medio con ellos, y había sido un tiempo de mucha comunión. Muchas veces habían conversado, pero Jesús ahora estaba entrando en una angustia, porque sabía que lo que iba a pasar, y por lo visto era el único que lo sabía, porque los discípulos nunca entendieron qué realmente estaba pasando. La Biblia dice que cuando Jesús les anunció 3 veces que Él iba a ser sacrificado, que Él iba a morir en la cruz, ellos no entendían. Se les puso una cortina a su mente para que no entiendan lo que realmente iba a pasar. Tal vez hubiera sido muy diferente si ellos iban a entender realmente lo que tenía que pasar. Pero en ese momento Jesús sí sabía. Entonces Él tenía ese deseo de tener esa comunión con sus discípulos. Y por eso también hemos lanzado un poco algunas preguntas en los medios, en las redes, justamente para hablar de este tema hoy. ¿Qué se hace alrededor de la mesa? Yo sé que algunas personas no tienen tanto la costumbre de estar a la mesa alrededor, pero muchos sí lo tenemos. ¿Y cuál es qué pasa ahí cuando uno está con una ronda de comida? Muchas cosas se habla, muchas bendiciones muchas veces surgen ahí, porque es comer juntos, y también esa comunión que uno tiene en la mesa, esa comunión, y mucho más cuando es con Cristo, ¿verdad? Como si pregunto un poco a los compañeros, si Jesús expresa este deseo a qué específicamente nosotros entendemos. Tenía el deseo de comer con sus discípulos, porque ellos comían cada día juntos, me imagino, ¿verdad? Porque Sí. caminaban siempre juntos. Era el tiempo de compartir. Bueno, ellos compartían también todos los días.
¿O era el tema de instituir, digamos, ahí el nuevo pacto, poner, digamos, marcar el nuevo formato del pacto que Dios quería ofrecer a la humanidad a través de la Santa Cena? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál era el punto clave ahí en esa cena? Quizás, bueno, de mi parte, cuando hablamos de ese deseo profundo de Jesús, he leído alguna parte que él quería, primero, no, si bien quería compartir una comida o una última cena de compartir una comunión con sus discípulos, yo creo que sí, él quería dejar una enseñanza, por más que los discípulos en ese momento no entendían, como ya mencionó el compañero, ellos no entendían lo que estaba pasando, pero Jesús con esa cena o con ese momento de compartir, él quería hacerles entender que había un propósito detrás de esa comunión, de esa reunión que tenían con sus discípulos, porque le quería hacer entender que él era ahora el nuevo significado de la Pascua, ahora, por más que ahí no entendían bien, pero después sabemos que sí. Y de alguna manera él quería dejarles ese mensaje, y tenía ese deseo. Uno podría decir, mira, él sabía que lo que iba a pasar con él, pero aún así él tenía ese deseo, ese anhelo de estar con sus seres queridos, con los más cercanos que eran sus discípulos cuando eso, pero él tenía un propósito con eso, de querer dejarles ese mensaje claro, que con él ahora tenía un nuevo significado la Pascua, y con él ahora podrían ellos entender que él es el Cordero que quita todo pecado, él es el Cordero sin mancha, él es el único Cordero que podría ser sacrificado para poder de esa manera limpiar y quitar todo pecado que tenía la gente, ¿verdad? Entonces, por un lado podemos ver, acá por ejemplo menciona una intensidad emocional e incluso espiritual, ¿verdad?, con la que Jesús anhelaba ese momento, y no era solamente una comida como mencioné, sino era un momento quizás de despedida, comunión, pero también preparación espiritual, que ahí es donde entra eso de hacerle entender, ¿verdad? Sí, porque él menciona ahí una palabra juntos, ese es un gran significado, quiero compartir juntos, y otro es que él sabía que era la última. Sí. Entonces, ¿cuántas veces pensamos en algo así? Bueno, es la última vez que nos encontramos como toda la familia o cosas así, porque alguien viaja, cosas así. Y él sabía que esto era su última vez, que él iba a celebrarlo hasta que él lo haga con todos nosotros en el reino de Dios. Porque ahí el versículo 16 justamente, después de esa frase, dice, porque les digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, ¿verdad? Comeré más con ustedes. Entonces nos da a entender que era su despedida quizás, y que no podía más hacer lo mismo siempre. Interesante es que él instituye, digamos, este pacto en un momento de una cena, que yo creo que algo también peculiar de un momento así de compartir en la mesa es esa privacidad, ¿verdad? De estar entre nosotros. Esa intimidad. Sí, siempre es bueno tener visita en casa, compartir con gente que viene a visitar y compartir la mesa, pero de igual forma, en algún momento como familia nos reunimos alrededor de la mesa y ahí hay intimidad, porque estamos juntos alrededor de una mesa, y ahí se pueden hablar las cosas que quizás así corriendo, trabajando afuera, haciendo cosas de la casa, no es el momento apropiado, que quizás muchas veces en la mesa es un lugar oportuno, pero lo que sí, yo me puse a pensar del significado del hecho de comer juntos, la comida en sí. ¿Qué significado tiene? ¿Por qué Jesús usó una cena así para poner en ese momento, este momento del pacto? Y hice así un repaso rápido a través de la Biblia, donde la comida, el momento de comer, o sea, la comida en sí, tiene un significado especial, y me pareció muy interesante muchas cosas. Por un lado, uno de los primeros mandamientos que Dios le da a Adán y Eva es coman. Sí, ese es uno, aparte del multiplíquense, trabajen la tierra, Él les dice coman. Acá hay muchos árboles, ustedes pueden elegir, solo que de un árbol no coman. Pero ese es uno de los primeros mandamientos que Dios le da, el tema de comer.
Luego sabemos que inclusive la comida fue el momento donde Adán y Eva cedieron y no obedecieron a Dios, y llegó el momento de donde toda la historia de la humanidad cambió drásticamente, de estar en el paraíso a ser expulsado. Luego hay muchos momentos después en la historia, también no podemos repasar todo, pero está por ejemplo el momento donde Abraham tiene visita, ¿verdad? Viene Dios mismo a visitarle, y él ¿cómo le recibe? Con una comida, ¿verdad? Él manda preparar, vamos a preparar, y se sientan, y ahí Dios le revela el plan que tiene con Sodoma y Gomorra en ese momento, ¿sí? Está después Jacob, que marca el rumbo cambia de la historia, porque Jacob agarra la primogenitura de su hermano a través de una comida, ¿sí? Esaú vendió su primogenitura con una comida. José, cuando estuvo en Egipto, ¿cuándo fue el momento que se dio a conocer a sus hermanos? Cuando estaban juntos comiendo, ¿sí? En un momento de compartir, ahí él dio a conocer quién era. Luego está el pueblo de Israel, que tuvo muchas experiencias. Ya hablamos de cuando fue instituido la Pascua, las fiestas que Israel recibe como para que hagan recuerdo de todo lo que Dios hizo en su historia. Muchas de las fiestas tienen relación con momentos de comer, ¿sí? Compartir una comida. Está todo el tema del maná y lo que Dios proveyó ahí en el desierto. Después, si saltamos mucho más hacia donde ya viene Jesús, vemos que Jesús en varios relatos se encuentra comiendo con gente, ¿sí? Un pasaje muy conocido también es de Zaqueo, ¿verdad? Donde Jesús se va a compartir con Zaqueo, y el rumbo de la vida de Zaqueo cambia. Él antes era un ladrón, diríamos, un corrupto, pero con esa visita que Jesús le hace compartir con él ahí en su casa, él tomó una decisión drástica. Marta y María es el momento donde también tienen un momento de compartir ahí. Está la última cena. Jesús habla en las parábolas, habla mucho de comida, ¿sí? Él dice, por ejemplo, esa parábola de la gran boda, donde se le invita a la gente para venir a comer y no aceptan la invitación. Está el hijo pródigo. Cuando vuelve el hijo pródigo a su casa, ¿qué hace el papá? Prepara una fiesta de comida, ¿sí? Donde quiere nuevamente festejar que volvió el hijo. Jesús hizo milagros inclusive de comida cuando dio a comer a la gente. Después, si saltamos otra vez algunos años, vemos a la primera iglesia. ¿Qué hacía? Se juntaban y comían juntos. Ahí también celebraban siempre la Santa Cena. Y algo que ya mencionamos en este texto también de Jesús, Jesús cuando habla del momento cuando Él va a venir a retirar a su iglesia, ahí habla de una fiesta, de un banquete, de comer juntos, ¿sí? Parece que es algo que pasa así durante toda la historia de la humanidad, y que siempre tiene un fuerte significado, el tema de comer juntos, ya en la cultura de aquella época de Israel, y de toda la historia bíblica que encontramos, donde en muchas ocasiones, a través de una comida, la historia, parece, de la humanidad toma otro rumbo, ¿sí? Se va en otra dirección. Bueno, si tomamos el ejemplo de Jacob, bueno, Esaú era el primogénito, pero por una comida la historia cambia de dirección, y Jacob se agarra de la primogenitura y cambia la historia, porque a través de Jacob Dios llega a formar el pueblo de Israel. Entonces son eventos muy llamativos que a mí personalmente me hicieron reflexionar sobre esto, porque Jesús usó o aprovechó esa cena para marcar ahí también un nuevo rumbo, ¿sí? Con el nuevo pacto, dando esta lección acerca del pan y del vino que Él compartió con sus discípulos. Yo creo que hay algo muy profundo que quizás en otra oportunidad tenemos que preguntar a un teólogo experimentado, ¿verdad? ¿Qué significado más profundo hay detrás de todo eso? Pero es algo llamativo y que nos puede ayudar a reflexionar, porque es importante de repente a nosotros también tener esos momentos de reunirnos y compartir en una comida, y yo creo que muchos lo tienen, ¿verdad? Si hablamos de juntarnos en familia, casi no puede faltar la comida, ¿verdad? Aunque hoy en día también el tereré es un buen momento de compartir, pero la comida así de compartir
porque ahí están activos los 5 sentidos, ¿verdad? Las manos, el sentir, el olfato, olemos la rica comida, saboreamos, vemos lo lindo que es la comida. Entonces escuchamos de repente cómo cruje la comida crocante o lo que sea, ¿verdad? Están activos los 5 sentidos en ese momento de sentarnos alrededor de una mesa y comer, ¿sí? No sé si están de acuerdo, pero eso me parece algo muy llamativo también. Incluso ahí mencionaste el tereré también, pero con el tereré siempre va acompañado algo también de comidita, ¿verdad? Para tereré-rupa. Entonces sí o sí, de alguna manera, a lo largo de la historia de la humanidad, luego hasta ahora, diría yo, que podemos siempre ver en cada encuentro, así, en cada cosa que vamos a hacer, siempre hay un momento de compartir y siempre se lleva en cuenta eso. Y ahí pareciera ser que la gente de alguna manera se suelta o se da por completo. Está en su 100%, vamos a decir, escucha, comparte, siente. Y de esa manera también podemos notar cuán importante es la comida hasta hoy en día. Y más todavía que se acerca la Semana Santa, lo primero que la gente piensa es dónde vamos a hacer las chipas, en la casa de quién. ¿Quién va a hacer el asado? Sí, ¿quién va a hacer el asado? Importante saber también quién va a hacer el asadero para saber si va a ser rico o no. Sí. ¿Qué tal si leemos uno? Acá tenemos varios escritos que nos han enviado en la semana y también eso sigue teniendo la oportunidad para seguir escribiendo ahora mismo. Dice Dorotea, en la escuela una profe nos preguntó cómo estaba nuestro nivel de estrés y que nos ayudaba a relajar. Mi respuesta sin pensar mucho fue que yo relajaba al cenar con mi familia. Qué lindo eso. Por un lado me gustaba estar juntos y charlar, y por otro lado la cena era una señal para mí de que el día había terminado y yo podría descansar. Ahí habla del descanso en otro símbolo. A veces mi mamá ponía algo de música de fondo o una candela encendida sobre la mesa. Para mí era algo acogedor y relajante. Qué bueno ese mensaje de Dorotea. Entonces, gracias Dorotea por enviarnos este mensaje. Y en el transcurso del programa seguiríamos leyendo más. Quizás podamos leer una vez más la pregunta para que el oyente pueda... Acá tenemos la pregunta anotado. ¿Cuál es tu recuerdo más especial de una comida familiar? Ahí puedes compartir lo que te viene en mente. Puedes enviarlo, como dije, al número de WhatsApp de Consejería o en Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo. También nos puedes mandar tu opinión. Yo opino que vamos a un tema musical para tener un momento de comer un poco de chipa y mbeyú aquí, tomar nuestro cocido y luego ya volvemos para compartir más sobre el tema. Estamos de vuelta con nuestro programa de hoy, con esta expresión que Jesús lanzó aquella vez cuando estuvo en la última cena, cuando he deseado comer esta Pascua cuando esté junto con los discípulos. Era su última Pascua antes de morir en la cruz por nuestros pecados. Y querido oyente, estamos invitando para que usted pueda compartir también con nosotros hoy día aquí. Si está cerca, incluso puedes comernos a chipa, porque tenemos chipa acá, tenemos mbeyú acá, así que estamos compartiendo aquí. Y también puedes enviarnos un mensaje y podemos leerlo aquí esa mañana sobre el mismo tema. ¿Qué experiencias has tenido comiendo junto como familia? Que muchas veces ha sido una bendición, muchas veces se ha tomado, como hemos hablado aquí, decisiones cuando se come junto. Y para seguir, queremos justamente escuchar lo que escribió un oyente, Cornelius. Y pues a Cornelio. Me recuerda cuando me iba con mi papá en la estancia. Trabajaba en la construcción y esa época no había congeladores en la estancia, dice. Y solo cecina tenía que hacerse. La cecina con pirón me trae buenos recuerdos, dice Cornelio. ¿Pirón qué es? ¿Vos no sabés? No sé. No. Ha de ser un término que no conocemos. No es la cecina con fariña. Pireca no habrá. Puede ser. Ese que él dice. Porque nosotros vivíamos en una estancia también y había esa cecina y la cocinábamos con fariña. Y ese es muy riquísimo. Cornelio va a explicar mejor, seguro, si está escuchando. Gracias, Cornelio. Tenés que invitarnos para un pirón, así sabemos de qué estamos hablando aquí.
Eh, sí, vamos a la segunda pregunta que habíamos anotado. ¿Qué representa comer juntos? Yo había investigado un poco algunos estudios que hicieron algunas universidades. No sé si les comparto una vez aquí lo que encontré interesante. En la Universidad de Harvard, por ejemplo, ellos hicieron un estudio y dicen que están demostrando que las cenas familiares están asociadas con mejor rendimiento académico en los niños, menor probabilidad de consumo de drogas, alcohol o conductas de riesgo, mejor salud mental y emocional, y está claro que si tenés mejor salud mental también no estás tan una presa fácil de las drogas y todo eso. Desarrollo de habilidades lingüísticas y sociales. Yo entiendo ahí, o sea, lo que me pareció ahí es que en la mesa cuando uno empieza a hablar así en familia, se desarrolla un poco ese hábito de poder discutir sobre un tema, conversar. Sí. De repente no todos están de acuerdo. Ojalá que no se griten y no se digan palabrotas, pero un momento donde los niños pueden ir a aprender, ¿verdad? Escuchar opiniones de otros, dar opinión. En mi casa, por ejemplo, ese es todo un tema, ¿verdad? A mi hijo le gusta hablar demasiado y él sabe alzar la voz. Si, si su hermana empieza a hablar y él todavía no terminó, entonces alza un poco la voz para que ella calladita ahí. Pero esos son hábitos que ahí van aprendiendo. Después, otro estudio que también encontré dice que compartir comidas crea un espacio para la interacción y el disfrute mutuo, fortaleciendo lazos emocionales entre los miembros de la familia. Es un lugar propicio para expresar opiniones y escuchar a los demás, fomentando una comunicación efectiva y un ambiente de confianza. Los adolescentes que comparten regularmente las comidas con sus familias tienden a tener un mayor autoestima y tolerancia a la adversidad. Interesante todo lo que sacaron. Aparte está el tema nutricional que también se resaltó, que quizás acá no es, podemos también mencionar de que ahí si uno come en familia uno puede cuidar más qué vamos a comer, cuánto vamos a comer, de qué cosa. También ayudan esa parte porque los padres ahí son los nutricionistas, ¿verdad? Que cuidan ahí de la alimentación de los hijos. Y todo eso son cosas que mencionaron a través de los estudios que he investigado y que me parecieron muy interesantes, ¿verdad? Quizás por eso muchas cosas que mencionamos acá en algunas familias faltan porque no tienen ese momento de estar juntos. Están todos, cada uno, el papá, la mamá, tienen cada uno su horario de trabajo, los niños vienen de la escuela, salen, viene la niñera, y tener un tiempo juntos en familia muy difícil de encontrar, quizás los fines de semana. Pero no sé qué les parece estos resultados que mencionaron, estos estudios. Yo creo que tiene una gran verdad lo que han investigado, porque la mesa, cuando una familia está junto en la mesa, o de repente no es una familia, de repente son empresarios o de repente son personas que se unen para donde para hay comunión. comer, donde hay comunión, ¿verdad? Alguien dijo una vez, un empresario cuando quiere llegar a su cliente, cuando quiere hacer un negocio, normalmente le invita para una comida. Entonces, como alguien dijo, si quieres llegar al corazón del hombre, pase por su estómago. Entonces, al comer, está satisfecho, está contento. Siempre hay un... Ahí las mujeres ya escucharon, ya saben. Ellas sí o sí saben que si quieren conquistar a su marido, una Ruth comida ya está rica. anotando de ahí. Sí, ya para el almuerzo ya está pensando que va a preparar. Yo leí un poco un comentario más en la cultura, vamos a decir, en la cultura bíblica. ¿Qué significado tenía la comida? Y dice, compartir una comida era algo profundamente relacional y espiritual, o sea, comunión. No se invitaba a cualquiera a la mesa, dice. Comer con alguien era una forma de decir, te acepto, confío en ti, o incluso puede decirle, eres parte de mi vida, de mi día a día. Y ahí me llevó a pensar lo que hizo Jesús, ¿verdad? Ahí yo mencioné la cultura bíblica, pero él dice que Jesús era muy criticado por comer con pecadores y con así cobradores de impuestos o gente que no era bien vista ahí en esa cultura, ¿verdad? Y
me da a entender cómo él rompía así barreras, vamos a decirlo así, y a través de eso, porque ahí decía, aceptaba, no le aceptaba a cualquiera, pero Jesús sí mostraba ese amor, yendo a comer con pecadores, compartiendo con pecadores en ese sentido, mostrándole compasión y amor en ese sentido. O sea, me hizo nomás pensar eso, el tema de la comida, el significado que tenía según la Biblia, ¿verdad? Y en la cultura bíblica, y cómo Jesús contrarrestaba, vamos a decir eso, porque no a cualquiera se le invitaba, y Jesús prácticamente, si queremos usar esa palabra con cualquier persona, o sea, gente que no era bien querida en la sociedad, él a esas personas se iba. Sí. Y compartía Inclusive con él ellos. dijo, o sea, dio una recomendación, si alguien te invita para comer, no te vayas a sentar ahí en los lugares privilegiados para que todos te vean, sino que mejor sentate ahí en el fondo en algún lugar, que si el dueño de la fiesta viene y te dice, vení a sentarte más cerca mío, entonces eso te va a hacer mejor que si vos te sentás ahí al frente y te manda al fondo, ¿verdad? Sí. Dando a entender un poco que tener esa actitud también de venir a compartir con una actitud correcta, ¿verdad? De humildad. Y también me llama mucho la atención de que ahí en esa cena Jesús le expone a Judas, ¿sí? Frente a los discípulos. No le dice explícitamente vos sos, sino que dice el que va acá a Pero dio a compartir. entender quién era. Sí, no, y ahí todos primero se estaban preocupados, ¿sí? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Quién va a ser? Pero da a entender también de que quizás en un momento de comer así es también a veces momento de hablar cosas serias, en el sentido de, no es que las otras cosas no sean serias, pero confrontar algo que de repente está pasando en la familia, en la casa, en la escuela, con los niños. El momento de comer de repente también es un momento para eso, ¿sí? Por lo menos Jesús ahí lo expuso a Judas y tuvo una conversación ahí con sus discípulos acerca de lo que iba a pasar, ¿sí? Cuando Jesús habla ahí de los lugares privilegiados, ahí vemos, por ejemplo, José cuando estaba con sus hermanos, que donde él le puso todo por orden, y a su hermano Benjamín él le dio la porción doble. Ahora estaba reflexionando en nuestro tiempo, ¿será que hay esos privilegios en la mesa? Si hay, en nuestra casa, por ejemplo, la mesa es redonda, ¿verdad? Pero me doy cuenta que siempre el lugar mío y de mi esposa está siempre en el mismo lugar, aunque es redonda la mesa. Y cuando estuve todavía con mis padres, me recuerdo bien que cuando papá no estaba, él se sentaba en la punta de la mesa, esa era una mesa larga, y era por turno. Cuando éramos más chicos queríamos sentarnos ahí cuando papá no estaba, y él tenía un vaso grande que él no me tomaba de ese vaso, pero cuando él no estaba, alguien de nosotros podía tomar ese vaso. Y era medio una pelea, ¿quién podía ahora? Y mamá sabía, bueno, voy a la vez pasada, ahora te toca a vos. Entonces, para nosotros nos sentimos como rey ahí, porque estábamos en un lugar de papá, era muy chiquitito todavía. Y El trono. Y el trono, y había, o sea, hasta nuestra familia todavía hoy día tiene eso de que hay lugares privilegiados en la mesa, o en un casamiento, por ejemplo, donde está la pareja que se casa, está cerca del pastor, está sus familiares. Si yo soy un invitado así nomás, yo estoy de otro lado, o sea, no voy a estar ahí cerca de ellos, ¿verdad? Porque es una mesa muchas veces aparte o en una punta de la mesa. Entonces eso existe todavía, o sea, Dios hasta en la mesa nos dejó orden en la mesa, ¿verdad? Sí. Sí, hay muchas cosas que pasan ahí en la mesa y vemos, ya lo hemos mencionado, que la realidad muchas veces, cómo es digamos, si hablamos un poco de las comunidades, el tema de la mesa, el de sentarse juntos a comer, ¿cómo vos podrías describir ahí cómo es en general? Culturalmente hablando así, el tema de la mesa en sí, el material, no era algo que se lleva en cuenta. Hoy en día muchos cambiaron de pensar en ese sentido, ¿verdad? Sí o sí quieren tener mesa, pero normalmente cada uno agarraba su comida y se iba a sentar en cualquier lado, y desde ahí se hablaban fuerte, pero el tema de la comunión sí se mantenía bien, pero parecía ser que no había orden, pero en realidad en la cultura sí, tipo, cada uno va y elige su lugar, y siempre es como mencionaste, siempre es el mismo lugar que uno se sienta, por más que sea debajo de un árbol o ahí en una esquina, siempre ahí quiere sentarse, ahí era el lugar donde se sentía, y de ahí se hablaban. Y en otros casos los padres eran los únicos que podrían sentarse en un lugar así, en la mesa,
y los hijos así esparcidos alrededor, ¿verdad? Entonces ese era una de las cosas que yo también puedo decir. Y si hay alguno de la comunidad, de una comunidad indígena que quiere compartir cómo era en su casa, puede escribir también y decir o comentarnos también cómo era. Mencionar el número de vuelta. Sí, pero ahí vemos que es algo quizás general. Yo entiendo que hay culturas que tienen más la costumbre de sentarse en la mesa y compartir tiempo largo. Me acuerdo que compartió una vez un amigo griego que vino acá al Chaco. Estaba hospedado en un hotel y se quedó para desayunar, se fue con su familia a desayunar a la mañana. Se sentó ahí, había gente, ¿verdad? Y había sido que los griegos son de pasar mucho tiempo en la mesa. Entonces ellos estaban ahí disfrutando de su desayuno y estaban solos, ¿verdad? Ya toda la gente ya salió, todo. Ellos estaban todavía, no me acuerdo si era desayuno, cena, lo que sí. Ellos sí les llamó la atención y pensaron, ¿qué pasó? Hay algo que tengo que saber que no me enteré o por qué están todos saliendo. Y ahí nomás se dio cuenta de la diferencia cultural y él habla mucho de eso, de que nuestra gente, hablando de los así llamados menonitas, gente rubia, tenemos un poco la costumbre de sentarnos en la mesa, comer y nos vamos, ¿ya? Porque hay cosas que hacer, no hay tiempo, hay mucho tiempo que perder, así que tenemos que ocuparnos en comer y nos vamos. Por eso la comida siempre en la fiesta hay que hacer al final, ¿verdad? Porque vos sabés si una vez que come la gente ya, ya se van todos, ya no hay más tiempo que perder, ya nos vamos. Un poco es algo que se observa muchas veces, pero hay culturas que sí, se sientan en la mesa y pasan horas ahí. Claro, eso no se puede hacer cada día si hay un día laboral de por medio, pero es una costumbre mucho más rica en ese tiempo justo de compartir. Pero así son un poco diferentes las culturas, pero algo de eso tiene, ¿verdad? De reunirse, es un momento especial en familia. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, joven, volver de la escuela y sentarse a la mesa a comer siempre era, había un poco esa expectativa, ¿qué será que preparó la mamá para hoy para el almuerzo, ¿verdad? Porque sabemos que mamá sabía cocinar rico, entonces siempre un poco la expectativa, ¿qué vamos a comer? ¿Sí? Ya tenía ese deseo, ya rápido vamos a ir en casa y vamos a ver qué hay para comer. Ahora la costumbre, por ejemplo, en nuestra casa, los domingos, por ejemplo, hay tiempo en la mesa. Este domingo último me acuerdo que justamente estábamos con casi toda la familia y ahora no sé cuánto tiempo más, pero muchísimo tiempo nos sentábamos y hablábamos después de la comida. Ahora lo que está diciendo Mario es creo que más en el día a día del trabajo, ¿verdad? Ahí se come y nos vamos porque hay compromiso, pero los domingos sí hay tiempo para pasar más tiempo después de la comida. Sí. Bueno, yo creo que es momento de volver a prender una música para acá dar un poco lectura también después de más mensajes que hemos recibido. Queremos comer también. Acá tenemos mucha chipa y imbeyú todavía que tenemos que liquidar, así que vamos a prender una música. Mientras tanto, querido oyente, nos puedes escribir y mandar un poco tu experiencia. ¿Cuál es tu recuerdo más especial de una comida familiar que has tenido de tu infancia? O inclusive puede ser ahora, recientemente. Todo es bienvenido al 0984-777707. Y con gusto vamos a leer lo que nos has compartido, ya sea en WhatsApp o en Facebook. Nos volvemos a escuchar en unos minutos. Aquí estamos de vuelta, querido oyente. Gracias por seguir atento a este programa. Lástima que no podemos compartir esa rica chipa y embellú que tenemos acá con los compañeros en la mesa. De repente para la próxima, cuando usted venga acá por la oficina a visitarnos, podemos compartir algo también. No sabemos si va a haber siempre. A veces estamos con coquito ahí, algo sacamos de algún lado, un rincón que quedó de algún viaje de repente, como casi con moho ya, pero vamos a aprovechar esos tiempos de comunión también aquí en el programa para seguir hablando del tema que hemos propuesto, hablando un poco de ese momento de Jesús con sus discípulos, donde Jesús dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Voy a leer un mensaje más que ha llegado. Eli escribe: los almuerzos en familia son únicos, y más cuando vienen los primos, tíos y abuelos.
lo máximo. Se cuentan anécdotas, historias de cómo vivían antes o hazañas de cómo iban de cacería o pesca. Son épicas esas historias. Y luego también nos falta el tío o el papá que cuenta chistes en guaraní. Todo alrededor de un rico tereré y debajo de un frondoso árbol de algarrobo. Ta. ¿No querés escuchar cómo se ríe Eli en esas anécdotas? Yo me imagino quién es esta Eli, sí. Sí, así es. Bueno, vamos un poco a una tercera pregunta, un tercer tema que queremos hablar aquí cuando hablamos de este momento de comunión. ¿Qué pasa cuando Jesús es el centro de estos tiempos de comunión en una familia alrededor de la mesa, compartiendo, ya sea en la mesa o en donde sea, pero compartiendo juntos? ¿Qué pasa cuando Jesús es el centro de este tiempo? A ver, ¿qué podemos compartir de eso? Yo he anotado algunos puntos. Uno es que cuando está Jesús hay reconciliación. Cuando Jesús es el centro, hay posibilidad de reconciliarse. En ese momento hay comunión verdadera que realmente Él produce. Cuando Él está presente, no hay nada que esconder, sino hay también rondas de comida donde no es toda alegría. También hay familias que incluso se han peleado en la mesa. También lastimosamente ocurre eso, ¿verdad? Pero cuando está Jesús en medio, hay reconciliación, hay paz interior en cada uno que está participando ahí. Y hay perdón. Sobre todo estamos dispuestos a perdonar cuando Él es el centro de la mesa. Y eso, qué lindo es cuando uno está alrededor de la mesa después de haber comido o mientras que uno come. Compartir lo que es Cristo, compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha hecho en nuestras familias, lo que Él ha hecho para que nuestras familias estén unidas. Eso no hay mejor que hacerlo en la mesa después de una comida o mientras que uno come. Yo anoté también sobre la adoración. Cuando Jesús está en la mesa de la comida, también se puede transformar en adoración a Dios a través de esa comunión. Y como ya mencionaste, también puedo decir que hay mucha sanidad y mucha transformación. Y anoté así algunos ejemplos de personajes bíblicos que ya se mencionaron acá, pero que es bueno volver a resaltar para enfocado a este tema, a estas preguntas. Zaqueo, por ejemplo, con una sola cena, podríamos decir, cambió su vida entera. Sí, Jesús, cuando Jesús le pidió y le dijo, ahí totalmente cambió su vida, cambió una forma de pensar, de vivir. Los discípulos, dice acá, reconocieron a Jesús al partir el pan ahí en Emaús, los discípulos ahí de Emaús. La iglesia primitiva, como ya mencionó el compañero en Hechos 2, comían juntos con alegría y sencillez en el corazón y Jesús se manifestaba entre ellos a través de su espíritu, ¿verdad? Después, cuando Jesús está presente en la comunión, puede sanar, alienta también a la familia. Cuando uno viene y se descarga, ahí parece que la casa o la familia es el momento donde uno puede encontrar descanso y desahogo, y ahí es más todavía cuando Jesús está presente en esa casa, se vuelve más fuerte el ambiente, las personas se pueden reconciliar, las personas se pueden levantar, el ánimo, y también bendecirse unos a otros como familia. Cuando Jesús está en el centro de la mesa, ahí es donde parece que uno realmente encuentra el sentido a la comunión de esas personas, de tus seres queridos, ¿verdad? Las personas que son íntimos, así como Jesús en ese momento cuando dijo cuánto he deseado compartir con ustedes, Él quería esa comunión con sus seres queridos, con los más cercanos, que eran los discípulos. Así también puedo decir que cuando Jesús está presente, parece que esa comunión con nuestros seres queridos se vuelve más real y con un propósito en sí, ¿verdad? De poder compartir juntos. Inclusive, estuve pensando, inclusive uno puede practicar un poco lo que hizo Jesús, ¿verdad? Sacrificarse por el otro, porque a veces queda justo un pedacito de carne y yo quiero, pero hay otro también que quiere. Tengo que sacrificar y decir, bueno, te voy a dar, vos podés disfrutar y yo me quedo con las manos vacías. Un poco se aprende también lo que Jesús hizo, ¿verdad? Entregarse por amor. O sea, hay muchas cosas que uno entrena prácticamente ahí en una ronda de mesa que pueden tener cierta relación también a los principios bíblicos que Jesús mismo nos ha enseñado. Ya hemos mencionado algunos, por ejemplo, el tema de la humildad, ¿sí? De no buscar
siempre el primer lugar, no buscar siempre el pedazo más grande, no buscar siempre ser el primero que mete la cuchara o el que come más, o cosas que de repente también son típicas en una mesa. Cuando hay niños también siempre hay esa riña, ¿verdad? El primero, el más grande, el más rápido, y cuántos platos comiste vos y cuántos yo comí, y esa disputa siempre hay entre hermanos, por lo menos en mi casa, no sé si en sus casas, pero entonces son un poco experiencias que nos ayudan a poner en práctica muchas cosas que ahí en la mesa, justo hablando, uno puede conversar y enseñar, ¿sí? Los principios que Jesús mismo nos ha dado, aplicarlos ahí en la mesa, ¿sí? Justamente en ese trato el uno con el otro, uno puede aplicar lo que Jesús nos ha enseñado en su palabra. Yo creo que esa es una ventaja si Jesús es el centro. Si no es el centro, entonces cada uno por su lado, cada uno busca su mejor provecho, cada uno busca su ventaja, ¿no? Cómo puedo sacar ventaja. De repente, como ya mencionaron, hay peleas, riñas, se discuten, se dicen cosas. Eso puede ocurrir fácilmente si Jesús no es el centro de la mesa, si no tenemos esa conciencia de que acá el dueño de esta mesa, nosotros somos invitados en esta mesa. Jesús es el que puso la mesa. Por lo menos trato yo de concientizarme de eso. La comida que tenemos está bien, nosotros fuimos al súper, compramos, la señora cocinó, pero al fin y al cabo sabemos quién es la primera mano de donde salió todo eso, así que es nuestro Dios. Y tener esa conciencia, esto es lo que tenemos en la mesa, Dios ahora nos regala para compartir, y vamos a disfrutarlo, ser agradecido, porque eso también es una cosa que ahí se aprende, ¿verdad? Porque no siempre es la comida así que vos siempre querías comer. La comida preferida, a veces hay que comer porotos, hay que comer cosas que de repente a uno no tanto le gustan, pero tener esa actitud de gratitud. Si tengo algo para comer, si cuánta gente se muere de ganas de tener una mesa servida así como yo tengo. Sí. Y acá yo puedo disfrutar sin que sin ningún peligro, nadie va a quitarme, nadie me va a arrebatar lo que yo tengo en la mesa, sino que puedo sentarme tranquilo con mi familia y compartir lo que tengo, ¿sí? Yo creo que es una gran ventaja de tener esta conciencia. ¿Por qué el tema del poroto? ¿No te gusta poroto? A mí me gusta el poroto, pero digo nomás, mucha gente pero no muchas le gusta. Criaturas no le gusta. A muchas criaturas hay que enseñarles, sí. Porque para otros el poroto es el favorito, ¿verdad? Y también hay esa cuestión, por lo menos los niños, ¿verdad? Prefieren lo dulce, por lo menos en nuestra casa, ¿verdad? Si hay postre, vamos a comer 3 platos de postre y un chiquitito nomás del almuerzo, ¿verdad? Y todas esas cosas son cosas que ahí se tienen que enseñar, que son, yo creo que principios que Jesús mismo nos ha vivido con su vida y nos ha demostrado y enseñado, ¿sí? Sí, cuando hablamos del qué sucede cuando Jesús es el centro de la mesa, cuando yo crecí, después salí de aquí del Chaco y pasé al Oriental y empecé a participar en mesas de no cristianos. Me llamó mucho la atención que yo pensé que todo el mundo oraba antes de comer, que agradecía, pero ahí me di cuenta que no era así. Y nos ocurrió una vez cuando abrimos como iglesia una guardería, tuvimos un niño bastante creativo, para no decir rebelde, de 5 años, y él, en 2 semanas más tarde, su abuelo me llamó y contó la historia de lo que había pasado en su mesa. Él dice que vinieron todos los hijos de Asunción, de toda parte, una gran familia, y ellos, como de costumbre, bueno, estaban todos, ya empezaron a comer, ¿verdad? Entonces el niño estaba en una punta de la mesa y le gritó, ¿qué es lo que están haciendo? Dijo, y vamos a comer. Y primero se ora, dijo él. Porque él había aprendido eso en 2 semanas ahí en la guardería. Entonces el abuelo dijo que nos asustamos todos porque nunca habíamos orado antes de comer, porque eso no era costumbre. Después, bueno, oraron. Y cuando dijo, pero nadie sabía orar, entonces el chico dijo, yo voy a orar. Y oró él, un niño de 5 años, oró la oración que le habían enseñado en la guardería hace 2 semanas. Cuando terminó eso, alguien metió otra vez su mano en la comida y dijo, todavía, dijo el niño, ¿y qué pasa ahora? Y vamos a cantar, porque también ahí se cantaba, había una canción también. Entonces, y nadie sabía que eso iba a cantar, entonces él solo cantó una canción.
Y dijo el abuelo, nos hizo llorar toda la familia. Mm. Realmente nos dimos cuenta que qué mal agradecidos muchas veces estamos y no estamos acostumbrados, lo tenemos como lógica. Ujú. Yo creo que cuando hablamos de eso, Mario estaba mencionando de que puedo dejar el pedazo al otro que tanto quiero comer. Hoy día, en general, en nuestras casas hay abundancia, pero eso no fue siempre así. Mi suegro cuenta, mi suegra lo que contaba, que en muchas ocasiones, ellos especialmente cuando los niños eran chicos todavía, la mamá dijo al papá, hay solamente este pan, solamente esto y aquello para la cena. Y el suegro se dio cuenta que eso no iba a alcanzar para todo, entonces él dijo, bueno, cenan ustedes. Y él se iba a buscar una naranja, un pomelo por ahí, y cenaba eso y dejaba por lo menos que los niños comen, ¿verdad? Entonces para el desayuno no sabían que iban a desayunar al día siguiente. O sea, estamos pasando recién de esa generación donde no siempre había en la mesa, ¿verdad? Sí. Entonces hoy día estamos viviendo, por lo menos aquí en muchos hogares, esa abundancia y es una bendición de Dios. Y debemos agradecer muchísimo por eso. Vamos a leer más mensajes. ¿O vos querías compartir No, algo? después puedo... Acá dice, Matías dice, preparar, sobre la pregunta, ¿cuál es tu recuerdo más especial de una comida familiar? Dice, preparar casi todos los domingos pizza y escuchar mientras tanto Ordéñese de la Risa, un programa radial de comedia. Ese es su recuerdo que compartió aquí Matías. Claudia dice, hola audiencia de ZP30, una experiencia que siempre recuerdo con cariño de mi niñez durante la Semana Santa es estar viendo películas sobre la Biblia, en especial sobre la pasión y muerte de Cristo. También recuerdo con cariño las mañanas comiendo chipa con cocido en familia. Eso, acá también estuvimos haciendo una prueba de eso. Ahí no sé quién va a leer los mensajes que entraron ahí de oyentes también. Ahí justamente compartieron en el grupo, dice, en casa los almuerzos siempre eran en familia, pero los domingos siempre eran especiales. Mi mamá hacía los domingos pizza y todos juntos cocinábamos. Había domingos donde podíamos traer a nuestros amigos también. No había apuro y había muchas charlas y risas. Hoy en día, formando ya mi propia familia, ponemos también en práctica que los almuerzos son en familia y también con amigos. Las mejores conversaciones se realizan en la mesa. Es cierto, es muy cierto. Y ahí ya estamos entrando en nuestra última pregunta que tenemos acerca de experiencias. No sé si quién va a exponerse primero. Ahora ya estamos leyendo luego experiencias. Experiencias personales que podemos recordar de estos momentos de la mesa. A ver quién inicia. Enrique ya compartió algo. Yo ya compartí el mío. Bueno, un evento que marcó un antes y después también en mi vida personal es cuando le invité a la mesa a mi esposa, que hoy es mi esposa, ¿verdad? Cuando todavía éramos novios, ¿verdad? Y le quería proponer para casarse conmigo. Entonces yo preparé ahí toda una mesa. No les voy a decir todo lo que preparé en la mesa, pero sí preparé la mesa y para mí fue un símbolo o un momento especial de explicarle cuál era mi plan y cómo yo quería encarar el futuro junto con ella. Entonces fue para mí un momento también especial alrededor de una mesa, ¿sí? Las conversaciones ahí ya, eso después en privado puedo detallar si es que alguien quiere conocer. También el almuerzo, por lo menos ahora lo vivimos y seguramente, yo no me acuerdo de cuando yo era chico, pero me imagino que era similar. En casa lo vivimos mucho con los chicos cuando ellos vuelven de la escuela. Ese es un momento donde se hablan, ¿sí? Se cuentan las experiencias que han tenido en la escuela, lo que pasó en el bus escolar, lo que pasó en el patio, lo que hizo el compañerito tal, lo que hizo la profesora. Todo eso se habla ahí. Y a veces es una disputa quién va a hablar más fuerte, pero ahí es un momento donde los niños quieren muchas veces hablar y entre medio es creo que bueno e importante de parte de los padres guiar, ¿sí? Enseñarle, bueno, esto está bien, esto no está bien, cómo puedes hacerlo la próxima vez. Yo creo que por lo menos tratamos de hacer eso, tener la sabiduría en ese momento, que no siempre es fácil tener en ese momento las palabras correctas y decirle esto así tenés que hacer, esto no te conviene. Pero yo creo que es un momento muy oportuno. No sé
¿Alguien más que quiere compartir de los compañeros? Sí, sí, es algo personal. En mi casa en sí, quizás no tuvimos así en familia momentos de compartir en la mesa con mis padres, pero sí siempre como hermanos. Mis padres quizás no estaban presentes tanto, muy pocas veces, pero cuando nos juntábamos como hermanos, y hasta hoy en día solemos hacer así de vez en cuando, cuando nos juntamos como hermanos, para mí en particular se vuelve muy especial ese momento, porque ahí es donde recordamos primeramente la infancia, cómo era nuestra infancia como familia, como hermanos, y las anécdotas que contamos ahí de cómo nos escapamos ahí de casa cuando mis padres no querían dar permiso o algo así. Pero sí, a través de esos encuentros hemos aprendido muchísimo para crecer como personas, como hermanos también, cuidarnos. Y para mí eso de sentarme con mis hermanos, compartir algo, comer algo juntos y recordar esos momentos, y recordar que incluso valorar también que hasta hoy en día estamos todos juntos, estamos todavía sanos, vivos, todos mis hermanos. Yo hasta ahora no he tenido la experiencia, o sea, tengo todavía ese privilegio de tenerles a mis hermanos conmigo. Entonces para mí eso de sentarme en ronda y compartir comida con mis hermanos es especial. O sea, siempre fue especial y hasta hoy en día es así. Sí, lo que yo quiero resaltar es lo que en nuestra casa, donde cuando yo era parte de mi familia, mis padres ya fallecieron, pero lo que habían dejado de nosotros era disciplina. En la mesa nadie podía tocar nada hasta que papá y mamá estaban, y hasta que estuviéramos todos, y ahí recién hubo la oración, y después de eso se empezaba a comer, y eso me di cuenta, no me había dado cuenta al principio de esa disciplina que habíamos aprendido, hasta que vino una familia a visitarnos, y esos chicos en su casa por lo visto no tenían la misma regla, y ellos cada rato teníamos un tallarín con riquísima carne de un gallo y una gallina, pues se murieron ese día. Ay, pues. Y entonces ellos querían cada una de sus partes de esa carne, y saltaron por la mesa, y un desastre hubo, y realmente la mamá pasó mucha vergüenza, aquella mamá, porque sus hijos no sabían esperar. Y bueno, al final atajándole, le pudo atajar hasta que... Y nosotros nos miramos todos así, porque para nosotros era una lógica que nadie toca nada hasta que se ora, ¿verdad? Pero una vez y le dijo la mamá, primero acá se va a orar y después... Y cuando eso pasó, saltaron los tres, dentro de tres criaturas, saltaron casi encima de la mesa, quería cada uno de sus partes. Así que y esa disciplina hemos llevado también a nuestra casa hoy día, que haya disciplina en casa. Y es una lógica cuando uno lo hace desde chico, ¿verdad? Cuando los chicos desde pequeño aprenden que hay que saber esperar en la mesa. Entonces, la paciencia, que muchas veces nos cuesta aprender, eso es lo que podemos enseñar también en la mesa, que hay un disfrute enfrente nuestro, hay algo que queremos, estamos con hambre todo, pero sabemos esperar. Esa paciencia después se ve en el tráfico, se ve en la pareja, la paciencia necesitamos en toda nuestra vida. Entonces es un lindo lugar para aprender paciencia, tranquilidad, paciencia, saber esperar. Eso se puede enseñar en la comida. Porque se puede pasar pelada grande si uno se va con una familia, así como dijiste, en un lugar de repente hay una boda, algún evento especial, sí, y vos tenés tu hijo así, puedes pasar una pelada grande, ¿verdad? Acá hay otro oyente que escribe, lo triste de hoy en día es que la mayoría hasta en la mesa no sueldan el celular. No se agradece por la comida, no se disfruta, comen apurados solo para salir de la mesa y ya se toman fotos de todo, hasta la comida, solo para sus redes. Más pasa en las épocas de Navidad o evento importante. Y otro oyente comparte, yo recuerdo que nosotros los indígenas comíamos solamente en la olla, no se usaba plato y comían más los adultos que los niños. Sí. Otras distintas realidades que vemos acá. Pero yo creo que al final podríamos de repente terminar así con algunos consejos prácticos también que podemos tener en cuenta en el momento donde nos juntamos a la mesa para... Acá ese ya habíamos leído. ¿La de Claudia? Sí, ya habíamos leído. Pero algo que quería, hablando de nosotros, nuestro trabajo, yo pensando en qué relación tiene esto con nuestro trabajo también,
Yo creo que uno vive en en este trabajo que hacemos muchas experiencias especiales también al momento de compartir en las visitas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, quedamos en una estancia o en alguna familia para quedar la noche y viajar al otro día, ese tiempo de compartir en la mesa o de tomar un mate temprano y el desayuno, esos tiempos son, creo que también algo muy significativo para nuestro trabajo, donde también hemos tenido lindas conversaciones en ese tiempo de compartir con los oyentes, ya sea, como dije, en la estancia, en una comunidad, en un pueblo, al lado del camino, lo que sea. Pero son también momentos especiales donde realmente uno puede como que hablar más abiertamente con la gente, se abren más y sacan cosas que de repente así durante el día dicen, sí, está todo bien. Y ahí sentado en la mesa hablando, ahí de repente salen muchas cosas que no a la primera no salían, ¿sí? No sé si ustedes también tienen esa experiencia. Sí, yo creo que sí es así. Y quiero volver un poco a ese tema de la indígena que escribió, la comunidad. Alrededor de la olla, dijo. No hay mesa, pero es lo mismo, ¿verdad? Es una comunión donde él está expresando esa comunión. Y resaltar un poco el tema del celular, es muy cierto. No habíamos tocado ese tema. Que hoy día cuando se come y sacando fotos, mandando, todas las redes se dieron cuenta que hay una comida, pero el amigo, el hermano, el papá, mamá, lo que tengo ahí alrededor de la mesa, no hablo. Pero hablo con cualquiera que sea a miles de kilómetros, pero aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? Por eso es tan importante apagar el celular y no usarla en la mesa. Aprovechar esa comunión cerca, cuando estamos cerca uno del otro, hablar de temas importantes que no tienen que salir en las redes necesariamente. ¿Qué tal si tenemos algunas recomendaciones finales así para los oyentes de repente que tienen, acá ya alguien expresó esa inquietud que hay alrededor de la mesa, algunas recomendaciones prácticas que podemos darle? Acá yo había sacado algunas recomendaciones, por ejemplo, se sugiere que como familia se comparta por lo menos 3 veces a la semana una comida, ¿sí? Lo ideal sería mínimo una vez al día. Eso sería, creo que lo acertado y lo correcto. Pero si por alguna razón de repente no es posible, ya sea por el trabajo o lo que sea, acá se sugiere mínimo 3 veces a la semana que se reúnan las familias para aprovechar de esos beneficios que ya hemos hablado aquí en este programa, y apagar televisor, los dispositivos electrónicos. Inclusive una vez en un grupo de amigos tuvieron la costumbre de salieron al restaurante a comer y todos tenían que poner su celular en una caja. Y el que primero saca su celular paga toda la cuenta de los que vienen a la mesa, ¿verdad? Entonces asegura de que va a haber un largo tiempo de estar juntos en la mesa porque nadie quiere pagar. Y el que demasiado está desesperado ya quiere revisar su celular y bueno, ahora voy a pagar. Entonces ahí ya se tiene un patrocinador, ¿sí? Y también involucrar a los niños, acá mencionó alguien, ¿verdad? En la planificación y preparación de las comidas. Eso puede fomentar el interés por una alimentación saludable y fortalecer los lazos familiares. Involucrarle a los chicos a la hora de preparar, de limpiar la mesa, de lavar los cubiertos. Eso también es parte de enseñanza a los niños, ¿sí? No sé qué más podemos... Quizás ahí, como ya hemos mencionado, también recuperar las historias de la familia, hablar de cómo eran los abuelos antes, los padres, qué se hacía en una reunión familiar, porque ahí era donde salían así las verdades, las preocupaciones que tenían y aprovechaban al máximo ese momento, ¿verdad? Bueno, en esa época no había mucha distracción, pero hoy ser intencional con eso, es decir, vamos a ser intencional, vamos a tener realmente y disfrutar ese espacio de comida, de comunión con familiares y tratar también de invitar si tienen un conocido que quizás ya perdió su familia o su ser querido, también involucrarla y para que demuestre que él no está solo y que hay una familia también que está para apoyarle, y porque hay muchos que viven en esa realidad, otros que vienen de otro lugar y sin familia, su familia quedaron todo y quizás no se sienten
parte de una familia. Entonces, si hay una familia ahí que conoce a una persona así, yo diría también intencionalmente tratar de involucrarle, invitarle, ser parte de esa comunión y de esa manera bendecir también la vida de otro, ¿verdad? Cuando hablamos de no mucha distracción, justamente un padre comentó la vez pasada que en su familia, de sus padres, tenían la costumbre de justamente comer en la hora del noticiero. Entonces tenía que callarse en la mesa. Cierta radio justamente tenía ahí su noticiero y ellos como niños siempre era un castigo porque habían venido de la escuela y no podían hablar en la mesa. Entonces ellos, tanto él como su esposa, tuvieron la misma experiencia y decidieron nunca prender la radio en hora de comida. Es hora de comida, pase en la radio lo que pase. Nosotros no escuchamos la radio ese momento porque estamos como familias y queremos escuchar a las criaturas, queremos hablar en la mesa y especialmente cuando hay criaturas pequeñas. Ellos tanta experiencia tienen en la escuela y quieren comentar y es un buen momento para comentar, para escucharles a ellos. Que cuando hablamos de distracciones, aunque no había mucho, pero sí eso había. Y hoy día tenemos mucho más, que es el celular y que es la radio y que es tal vez mucho más el celular, ¿verdad? Entonces evitar esas distracciones y que realmente, como ya dijo Misael, que sea intencional. En la mesa estamos con una intención clara, queremos compartir la comida y queremos compartir como familia. Sí, volviendo un poco a lo que Jesús tuvo en aquel momento, esa experiencia con sus discípulos en la mesa, hemos hablado de todo el significado, la profundidad que puede tener un momento así alrededor de la mesa. No es solamente sentarse y comer, sino hay mucho más en todo eso. Y por eso Jesús eligió este momento para instituir ese nuevo pacto, hablando de la Pascua, el momento donde Él dijo, a partir de ahora, esto es un símbolo de lo que ustedes van a celebrar cada tanto para recordarse. Y ahí ya como mencionaste, Milcea, recordar es uno de los momentos importantes alrededor de la mesa. Y Jesús dijo, recuerden siempre de mí cuando compartan este vino, este pan que se comparte, como la Santa Cena, como le llamamos. Entonces ahí es donde Jesús lo puso y tuvo ese deseo y puso una marca en la historia y que podemos celebrar hasta hoy en día. No sé, creo que podemos cerrar un poco así este programa y no sé quién se dispone para tener la oración final junto con nosotros, los oyentes. Ilciades, sí, podríamos orar juntos. Oremos. Querido Jesús, en esta mañana nos ponemos delante de ti, primeramente para reconocerte y agradecerte por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que has hecho por la humanidad, el sacrificio grande que viniste a hacer, a dar tu vida, sacrificar tu vida por nosotros, derramar tu sangre por nosotros, para que podamos ser limpios de todo pecado. Y de esa manera, Señor, recordar cuán importante es la comunión primeramente contigo. Gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio de acercarnos a ti. Gracias porque podemos confiar en ti, Jesús. Y gracias porque permites que tengamos espacio de comunión con nuestros seres queridos, con los familiares, con los amigos, compañeros de trabajo, hermanos en Cristo. Jesús, gracias porque unes familias, gracias porque unes amigos, unes hermanos y hasta hoy día sigues haciendo milagros en la vida de las personas. Y en este tiempo de poder recordar ese gran sacrificio que has hecho por nosotros, queremos pedirte por cada familia. Si en estos tiempos hay familias que están rotas, familias que tienen mucho dolor, falta de perdón, que este sea el tiempo, Señor, donde tú puedas unir a esas familias, tú puedas mostrar que hay un camino diferente para caminar como familia, que ellos puedan verte a ti como el único Salvador en sus vidas, su familia, y que tú seas el centro, Señor, en la mesa de cada familia que en este tiempo va a estar compartiendo, celebrando, y de esa manera, Señor, podamos recordarte como un hijo de Dios, como el hijo que vino a dar su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Y a través de eso, hoy podemos, Señor, celebrar y saber que somos hijos tuyos.
Si hay un oyente que está escuchando y que tiene ese deseo de que tú seas parte de su vida, Señor, que pueda tomarse el tiempo de entregarse a ti, entregar su vida a ti, y de esa manera, Señor, pueda reconocerte como su único Salvador, y que tú le muestres, Señor, el camino que debe de andar a partir de hoy. Gracias, Jesús, por estas oportunidades que tenemos de poder bendecir y ser bendecidos a través de este programa. Oramos y te entregamos todas nuestras peticiones en tus manos. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Así hemos llegado al fin de este programa, querido oyente. Gracias, Milciades y Enrique. No sé si quieren despedirse en forma pública. No, y realmente agradecer por la atención, y vemos que hay atención porque nos envían mensajes. Sí, así que es. hay atención de oyentes, y con ese tiempo donde uno más quiere quedarse en casa que estar en el camino. Entonces, muchas bendiciones para cada uno, y que pongan intenciones en su mesa. Así es, y ojalá siempre nuestro deseo es que aprovechen este tiempo y que puedan disfrutar principalmente con Jesús en la mesa. Semana Santa. Así es. Lindos momentos en familia, Semana Santa, juntos compartir en la mesa y con esta intención de lo que hemos mencionado. Te deseamos muchas bendiciones, querido oyente. Si Dios permite, nos volvemos a escuchar el próximo sábado. Hasta luego.